Soy el pastor de jóvenes del grupo de chicos de SOE, con edades más o menos de 13 a 17 años. Entonces, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes un poco de esta serie de la misión que hemos empezado desde principios de este año. Entonces, me emociona muchísimo poder estar aquí y compartir con cada uno de ustedes. Y entonces vamos a orar para empezar. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Señor, gracias por las bendiciones que tú nos das día con día, Señor. Tú eres un Padre excelente, un Padre maravilloso, Señor, y el mejor que podemos tener, Señor. Te preocupas por nosotros día a día, Señor, y gracias por esto, Señor. Quiero pedirte que abras nuestras mentes, Señor, abras nuestros corazones, Señor, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros, que hoy podamos aprender algo nuevo, Señor, en tu palabra, y que, aún más importante, pueda transformar nuestras vidas, Señor, y pueda acercarnos más a ti, que es tu palabra, Señor, la que transforma y la que penetra nuestra alma, Señor, y nos hace mejores hijos tuyos, Señor. En tu nombre oro, Señor. Amén. Muchas veces en nuestra vida nos afrontamos situaciones de las cuales nosotros no tenemos control. Y quiero empezar la charla contándoles una historia. De hecho, este fin de semana, mañana es domingo, cumplo un año de casado con mi esposa. Ha sido un tiempo increíble y de muchísima bendición servir juntos en el ministerio. Pero a veces tenemos situaciones muy difíciles de las cuales nosotros no tenemos control. Nosotros recién casados nos pasó una historia bastante interesante. Nos casamos un 15 de abril y 2 días después salimos de luna de miel. Nosotros habíamos planeado este viaje, habíamos pensado en ir a algún lugar donde ninguno de los dos hubiera ido. Entonces queríamos intentar algo nuevo, conocer un país nuevo y todo. Como les dije, nos casamos un sábado, nos esperamos un domingo porque mi esposa es de los Estados, ella es de Chicago, lleva muchos años de vivir aquí en Costa Rica. Entonces tuvimos amigos que vinieron para la boda, entonces quisimos pasar tiempo con ellos, aprovechar el tiempo y la inversión que hicieron de venir a Costa Rica. Y pasamos el domingo con muchos de ellos y después hicimos muchas vueltas y cosas que tuvimos que hacer antes de irnos. Nosotros salimos un lunes e íbamos para Brasil. Súper emocionados en la mañana en el apartamento que rentamos para vivir. Un amigo nos llega a recoger para llevarnos al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto y hacemos todas las vueltas que hacemos, ¿verdad? Llegamos al counter y la muchacha empieza a revisar los pasaportes nuestros, como lo normal que hace una persona que está atendiéndonos en el counter, ¿verdad? Y ve mi pasaporte y empieza a ver el pasaporte de mi esposa y empieza a hojearlo y pasarle las hojas y darle vuelta para arriba y para abajo y se vuelve y me dice, ¿y la visa de ella? Y yo, ¿ella ocupa visa? Me dice, sí, los ciudadanos norteamericanos ocupan visa para entrar a Brasil. En ese momento se me vino todo el piso, todo el suelo y yo dije, Dios mío, ¿cómo puede ser esto posible? Porque obviamente mi esposa estaba súper enfocada en planear la boda. Eso es lo que ella estaba más enfocada y yo obviamente en la luna de miel. Entonces yo dije, pucha, ¿cómo se me fue a olvidar esto? Era algo tan importante, algo que tenemos que chequear siempre y ver. Y fue una situación que de verdad nos ató las manos. Nosotros no podíamos hacer nada en ese momento. La muchacha nos dice, les voy a cancelar la reservación para que en algún otro momento usted lo pueda usar, ¿verdad? Y mi esposa me vuelve a ver y me dice, no, o sea, jamás, como otro tiempo, como ese es el plan que teníamos, eso es lo que teníamos. Y a mí se me viene a la mente la reserva que teníamos de los hoteles, todo lo que íbamos a hacer. Yo dije, todo el dinero que pusimos, yo dije, Dios, ¿cómo puede esto pasar? Entonces, durante la charla les voy a ir contando un poquito más lo que pasa en la historia y lo que nos sucedió ese día. Pero quiero que veamos situaciones como esta. Para nosotros fue así, recién casados, inmediatamente una prueba en la cual Dios nos probó a nosotros, tanto nuestro carácter, nuestra tranquilidad, nuestra manera de llevar las cosas. Entonces vamos a ver una historia, continuando en los libros de Hechos, donde la iglesia primitiva en ese tiempo está en una situación donde está atadas de manos y no pueden hacer absolutamente nada y no tienen control de lo que está sucediendo. Y vamos a ver qué hizo la iglesia en esta situación. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos a ir a Hechos 12.
y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Y al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Me surge una pregunta aquí muy importante. ¿Por qué estaba Herodes tan interesado en agradar a los judíos? Muchos conocemos, y si leemos la Biblia, la relación que había entre el Imperio Romano, Herodes y los judíos, ¿verdad? Había como ciertos roces entre ellos, pero en este momento Herodes quiere agradar a los judíos, entonces empieza a llevarse bien con ellos. Entonces me surge la pregunta, que ¿qué es lo que pasa? No sé ustedes, pero a mí a veces me confunde el montón de Herodes que nos habla en la Biblia, porque hay diferentes Herodes, ¿verdad? La genealogía es bastante grande. Entonces, para entrar un poco en contexto y ver cuál es este Herodes, este es Herodes Agripa. Y este Herodes es el nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que en el tiempo de Jesús mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque, ¿verdad? Si recuerdan, llegan los sabios y al primero que van a visitar es Herodes y empiezan a decirle, ¿verdad?, que nació un rey. Entonces Herodes el Grande se pone demasiado celoso y él le dice a los sabios, ¿verdad?, si lo encuentran, vengan a decirme. Pero obviamente su plan era otro. Salen los sabios y el plan de él es matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces este es Herodes el Grande. Y este Herodes del cual el texto nos está hablando es Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande. Entonces, este Herodes Agripa empieza a tener una relación muy cercana con el emperador romano de este tiempo. Empieza a tener una amistad bastante importante con el emperador romano, y este emperador romano le empieza a ceder ciertos territorios a Herodes, de los cuales habían perdido por las malas decisiones de su abuelo y su papá, pero el emperador romano le vuelve a ceder ciertos territorios. Entonces vuelven a ser muy amigos y empiezan a confiarse uno el otro. Entonces, hasta que llega un punto donde vuelve a recuperar todas las zonas que tenía Herodes el Grande. Entonces, lo que estaba haciendo aquí Herodes era totalmente un movimiento político, estaba tratando de acomodar las cosas, ¿verdad? Todos sabemos que los políticos, y acabamos de pasar una campaña política, siempre tratan de agradarle a todo el mundo, ¿verdad? Eso es lo que hacen, a todos nos quieren caer bien porque quieren ganarse nuestro voto. Aquí Herodes no se estaba ganando el voto de nadie, pero quería agradarle a todo el mundo. Entonces aprovechó esta situación de que estaban pasando los cristianos para poder ganarse a los judíos. Entonces él empieza a tomar decisiones como esta, y como nos dice el texto, manda a matar a Jacobo. Y ahora agarra a Pedro y lo encarcela. Nos topamos con algo muy importante aquí. Él está agradando a los judíos y está en plena celebración de la Pascua. Como está en plena celebración de la Pascua, no puede hacer absolutamente nada. Esta es una de las celebraciones, o no una, yo creo que es la celebración más importante para los judíos. Entonces obviamente Herodes no podía tocarle esa celebración a ellos, tenía que respetar y esperar. Entonces, hasta que esta celebración pasara, él podía mandar a matar a Pedro. Seguimos con el texto. Dice, vamos a ver el versículo 4, después de arrestarlo, lo metió a la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. ¿Verdad? Como les dije, Pedro está encarcelado, tiene que esperarse a que pase la Pascua para poder mandar a Pedro a juicio y después mandarlo a matar. Le tiene extrema seguridad a Pedro, ¿verdad? Y esto es muy normal en este tiempo para los romanos. Y aparte de ser normal, recordemos que los cristianos a este punto ya tenían fama de escaparse de la cárcel, o inclusive de crucificar a uno, ponerlo en una tumba y que la tumba estuviera vacía y el cuerpo no apareciera. Entonces, ni el Imperio Romano ni Herodes se podían dar el lujo de que uno más se les escapara.
¿verdad? Estaban en pleno auge de mandar a matar a los cristianos, entonces él sabía que ninguno se le podía escapar. Las medidas de seguridad eran extremas y tenían tiempos de rotación de cada 3 horas. Esto no quiere decir que los 16 estaban ahí, sino cada 3 horas cambiaban los grupos de 4 soldados de vigilancia. Entonces los soldados iban a estar bastante despiertos, por así decirlo, estaban bastante como poniendo atención y cuidando el trabajo que les estaban dando. Y aparte de esto, los soldados romanos, si a alguien se les escapaba, la regla era que la persona que se escapa, la pena que tenía era la pena que le iban a dar a los soldados que se le escaparon. Entonces, claramente, los soldados romanos sabían que a este Pedro lo van a matar, yo no quiero que me maten a mí. Entonces, estaban ahí ceñidos en cuidar que a Pedro no se escapara y nada pasara. Entonces, tenían extrema seguridad en el cuidado de Pedro. Está en una situación donde Pedro no puede hacer absolutamente nada. No hay manera de que él pueda escapar de la cárcel. Y la iglesia sabe esto. Y vamos a ver esto. Cuando yo estoy en el counter, la única manera de que yo pudiera solucionar el problema es que uno de mis contactos en el celular fuera el cónsul de Brasil. Y listo. Era la única opción que yo tenía. Pero claramente no tenía esa opción, ni sabía quién era el cónsul de Brasil, ni sabía dónde quedaba el consulado de Brasil en Costa Rica. Entonces, no tenía opción, no sabía qué hacer. Lo mismo le pasa a Pedro, no sabe absolutamente nada, no puede hacer nada. Nadie es amigo de Herodes en este momento. Ya sabemos cuáles son los amigos de Herodes, ya sabemos a quién le está agradando, ya sabemos de quién es súper amigo. Entonces, Pedro ni la iglesia en este momento pueden hacer nada. El versículo 5 nos dice, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Versículo 5, gran ejemplo que la iglesia nos está dando en este momento. Pero antes de ver lo que están haciendo, me llama muchísimo la atención de que antitos en el texto nos acaba de decir de que mataron a Jacobo. Y la iglesia dice que se reúne a orar por Pedro. Suena un poco cruel, pero la iglesia no se preocupa porque mataron a Pedro. La iglesia a Jacobo, perdón. La iglesia no empieza a ver cómo soluciona esto, cómo lo vamos a enterrar, dónde lo vamos a enterrar, qué vamos a hacer. No, la iglesia se preocupa por el líder que los guía en esta misión que tenían. Aquella persona que estaba viva y tenía un chance. Por este era el que estaba orando la iglesia en este momento. Y es que nosotros somos expertos en preocuparnos, ¿verdad? Todos nos preocupamos por absolutamente todo. Nosotros nos levantamos y ya empieza la mente a procesar todas las cosas que tenemos que hacer en el día o las cosas que no hemos hecho o los problemas que estamos pasando y las situaciones. Nosotros como humanos somos expertos en preocuparnos. Pero aquí la iglesia, si se preocupa por Pedro, el que tiene un chance, el que tiene una oportunidad, el líder carismático e importante para ellos. La iglesia entiende que la situación también está fuera de sus manos. La iglesia entiende que ellos no pueden hacer nada y su actitud es orar. Lo único que podemos hacer es orar. Mi esposa y yo nos vamos para atrás del aeropuerto, a la parte trasera. En el momento que yo estaba en el counter y me doy cuenta que no podíamos hacer nada, obviamente Manuel empieza a buscar una solución. Empieza a ver qué puedo hacer. En el momento que ella me dice no, yo ya tenía en Google dónde quedaba el consulado de Brasil, ya ahí sí supe dónde estaba, cuál era el número donde tenía que llamar, qué era lo que tenía que hacer.
Empiezo a llamar al consulado, me responde un muchacho y me dice, como lo único que le puedo dar es el email del cónsul, escríbale la situación y él le responde en 5 o 10 minutos, se lo prometo. Y yo le dije, muchacho, ¿me promete que me responde en 5 o 10 minutos? Y él, sí, se lo prometo. Yo, ok. ¿Qué hace mi esposa? Y yo creo que aquí, 2 días de casados, Dios me enseña, por algo, Adán ocupaba una Eva. Segundo día de casados. Las mujeres son súper sabias, son más pasivas, son más tranquilas. Mi esposa agarra el celular y llama a su mamá, que en ese preciso momento estaba reunida con un grupo de mujeres de la cual mi esposa también es parte, porque ella sabía que ellos que estaban ahí reunidos iban a orar por nosotros. Mientras Manuel, buscando a ver cómo solucionar el problema y cómo lo hacía y cómo lo mejoraba, tenemos que irnos para Brasil hoy mismo. Y mi esposa llama a su mamá porque sabe que hay un grupo que puede orar por nosotros. Dicho hecho, esta gente empezó a orar por nosotros. Y esto es lo que la iglesia nos quiere decir a nosotros, y quiero que veamos el orden de las acciones en cual nosotros debemos de hacer las cosas. La iglesia no se preocupa primero, la iglesia ora primero. Y nosotros podemos tener problemas financieros en nuestras familias o en nuestra vida. El presupuesto no nos da. No tengo un trabajo. Tengo un problema con mi esposa. No nos estamos llevando bien. Estamos discutiendo siempre. Mis hijos están como súper rebeldes. Están haciendo lo que le da la gana. O estoy pasando por una enfermedad de la cual no tengo control. O algún familiar que está muy enfermo. Y como les digo, nosotros somos especialistas en buscar las soluciones de las cosas. Y empezamos nosotros a buscar a ver cómo solucionamos el problema. No tengo dinero, mi presupuesto no me da. Ok, voy a comprar el periódico en el supermercado y leer si hay trabajos. Voy a ver qué negocio hago, a quién le pido prestado, a ver qué hago. Estoy enfermo, mi mamá está enferma, mi hijo también. Voy a buscar el mejor especialista que pueda atender a mi hijo, a mi hija, o a mi familiar, o a mí. Mi matrimonio está teniendo problemas, voy a buscar un consejero. Y no quiero decir que esto esté mal, no quiero decir que las acciones que nosotros tomemos esté mal, sino es el orden que nosotros tomemos o las acciones que nosotros hagamos. Oremos primero y luego busquemos las acciones. Porque si oramos primero, Dios nos va a dar esa paz y esa tranquilidad y nos va a dar esa guía que nosotros necesitamos para ser sabios a la hora de tomar una decisión. Mi esposa sabía que ocupábamos paz, mi esposa sabía que ocupábamos ser sabios a la hora de manejar la situación, porque queríamos irnos de luna de miel. Y muchas veces nuestro lado humano nos hace cruzarnos los brazos y decirle a Dios, gracias, pero no gracias. Yo me arreglo en esta. Constantemente le estamos diciendo a Dios, gracias, pero no gracias. Yo me arreglo con esta. Le negamos a Dios el control de la situación. Le negamos a Dios la posibilidad de hacer algo con el simple hecho de nosotros darnos vuelta y no tomarle importancia a Él. Leía un libro que decía, no nos sorprendamos si un día tenemos la sensación persistente de que la marea de la batalla se ha desplazado en contra nuestra y que no tenemos poder para hacer nada al respecto. Y es que las situaciones pasan y esto sucede. Llegamos en un momento donde nosotros nos creemos que podemos tomar acciones o podemos solucionar las cosas, pero llegamos a un momento donde la marea nos revuelca, ¿verdad? Nos tira para atrás y nos damos cuenta de que necesitamos a Dios, que nosotros en nuestra humanidad no podemos hacer nada. Si nosotros no oramos, nos separamos de la paz de Dios, de su poder predominante, y por eso es que nosotros normalmente nos sentimos abrumados, nos sentimos invadidos, golpeados, nos sentimos empujados, derrotados, porque esto es lo que quiere el mundo, que ante estas situaciones nos sintamos lo más mal posible y que nos sintamos en el piso y que sintamos que no podemos hacer nada al respecto. Y esto pasa porque muchas veces
en las situaciones, la mirada está puesta en nosotros. La cabeza la tenemos hacia abajo, y si yo tengo la cabeza hacia abajo no puedo ver nada, solo me veo a mí mismo. Y eso es lo que pasa en las situaciones. El miércoles les compartía a los chicos de SOE en la charla que teníamos. En una película, ¿verdad? Siempre escuchamos en los premios Oscar, premio al mejor actor, premio al actor de reparto, ¿verdad? Premio a la mejor actriz, premio a la mejor película. Y yo les decía, ¿verdad? Como nunca escuchamos un premio al mejor extra, a la persona que sale ahí atrás, ¿verdad? En la película que casi no se ve. Y yo siempre uso el ejemplo de una película para ponerlo como nuestras vidas. Nosotros nos creemos el actor principal, nosotros nos creemos la actriz principal de la película. Nosotros queremos estar ahí al frente, pero no nos damos cuenta que nosotros somos extras en la película. Y el principal de la película es Dios y no nosotros. Porque Él es el que se debería llevar los Oscars, Él es el que se debería llevar los mejores premios. Pero a veces somos nosotros luchando con Él como actores y actrices principales de la película. La oración hace que nosotros empezamos a mover nuestra cabeza, de tenerla abajo, viéndome hacia mí mismo, y empiece a levantar mi mirada. En las situaciones, nosotros la tenemos como una lupa. Si yo tengo una lupa y empiezo a ver algo aquí, yo solo veo algo muy detallado, muy cercano. Y eso es lo que pasa con los problemas y las situaciones de nuestra vida. Yo nada más tengo un close-up, una visión cercana de la situación. Pero olvidamos que Dios tiene un panorama más amplio. Dios puede ver lo que ya pasó, Dios puede ver lo que está pasando y Dios puede ver lo que va a pasar. Y entonces nos quedamos encerrados en la única visión que yo tengo, en lo que yo puedo ver. Entonces la oración lo que nos mueve a nosotros es ir poco a poco moviendo nuestra mirada hacia arriba y darnos cuenta de que lo que estamos pasando tiene un panorama más amplio y no se trata solo de mí. Dios está haciendo lo que está haciendo, sea positivo o negativo, por algo. Seguimos, versículo 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Entonces ya vemos, había dos guardias vigilando a Pedro y dos guardias vigilando la entrada. Ahí están los cuatro que nos decía el texto al principio. Pero qué interesante que nos dice aquí que Pedro dormía. ¿Cuántos de ustedes les ha costado dormir en situaciones difíciles de su vida? Eso que nos movemos de un lado para el otro, cierro los ojos y no puedo dormirme, porque las situaciones nos abruman, las situaciones nos quitan el sueño. Si tenemos un problema, el principal afectado del problema de nosotros es el sueño. Lo principal que nos afecta a nosotros es el sueño, ¿verdad? Es como lo que más nos empieza a incomodar. Y Pedro dormía. ¿Quién duerme el día antes de ser matado o que lo iban a matar? ¿Verdad? Qué irónico y que nos diga aquí que Pedro está durmiendo. Y años atrás, un tiempo atrás, tal vez Pedro no hubiera actuado de la misma manera. Pedro hubiera actuado muy diferente. ¿Recuerdan un poco la escena cuando Jesús iba a ser llevado para ser enjuiciado y ya lo iban a matar? ¿Recuerdan la conversación que tuvo Pedro y Jesús? Vamos a recordarla. Vamos a ir a Lucas 22, 31 al 33. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Cuando yo leía este texto, yo decía como qué increíble cómo trabaja Dios. Vea que aquí es casi como una crónica de una muerte anunciada para Pedro, ¿verdad? O Jesús le está diciendo esto es lo que vamos a vivir o lo que vamos a experimentar, ¿verdad? Utiliza la palabra zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. O sea, ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido zarandeados
por el enemigo, por las situaciones que estamos pasando, porque eso es lo que quiere Satanás en nuestra vida, movernos y zarandearnos y molestarnos siempre. Y vea que Jesús se lo está diciendo, ¿verdad? Satanás ha pedido zarandearlo a usted como si fuera trigo. Y vea lo que dice Jesús en el 32, pero yo he orado por ti. El mismo Jesús, años atrás, tiempo atrás, vamos a tener situaciones durísimas, nos van a mover, pero yo he orado por ti. Jesús sabía que lo primero que había que hacer era orar. Jesús sabía que a pesar de la situación había que orar. Para que no falle tu fe, le dice. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y ese es el tercer paso. Cuando nuestra mirada está abajo, empezamos a orar, a mover nuestra mirada más para arriba, pero la idea es que no nos quedemos aquí. La idea es que pongamos la mirada ¿en quién? En Jesús. Y pongamos nuestros ojos arriba. Eso es lo que hace la oración. Y aquí Jesús se lo está diciendo a Pedro. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Qué increíble, ¿verdad? Muchos de los discípulos de Jesús se fueron, porque sabía, si agarraron a Jesús, nos van a agarrar a nosotros también. Mejor de aquí nos vamos. Pedro fue el único que se quedó ahí cerca de él, pero Jesús sabía que lo iba a negar. Y Jesús se lo dice. Yo sé que esto fue un tiempo increíblemente difícil para Pedro. Imagínense que su líder espiritual le diga, me vas a negar, y lo sé. Pedro, no, jamás, yo no. Imagínense cuando sucedió ese momento. Pero Pedro estaba tal vez destrozado. No podía creer lo que estaba pasando. La gente le decía, este es uno de ellos. No. 1, 2, 3 veces. Pedro niega a Jesús. Pero esto es lo chiva de Dios y esto es lo chiva de Jesús. Porque como Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, Jesús sabía también que sobre él iba a edificar su iglesia. Y en Mateo 16, 18 al 19, dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús tenía la visión clara, Jesús tenía el panorama completo de la vida de Pedro. Jesús le dice a Pedro, ¿me vas a negar? Era la lupa que tenía Pedro, lo peor, lo más drástico. Pero en ese momento tal vez Pedro no sabía cómo más adelante él podía llevar a cabo la misión y podía ayudar a esto que empezó Jesús y ser uno de los principales líderes, ser el primer líder de la iglesia. Esto es lo chiva de Jesús. Y también entra en juego el Espíritu Santo. Pero recordemos que Pedro fue uno de los que pudo presenciar la venida del Espíritu Santo. Y vemos cómo el Espíritu también empieza a transformar la vida de Pedro. Y esto hace que Pedro tenga paz y tranquilidad y duerma el día antes que tal vez iba a morir. Seguimos, Hechos 12, 7, 10. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se le abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Aquí nos podemos dar cuenta claramente que los ojos, la mirada de Pedro estaba en Dios. El ángel llega, lo despierta, le da unas palmadas. Si le da unas palmadas era porque Pedro estaba durmiendo así profundamente. Yo me lo imagino roncando ahí y yo no sé cómo hizo,
porque mentiras que tenía un colchón en el piso, en una piedra. Yo no sé dónde estaba durmiendo Pedro. Dice que atado, súper incómodo, y el ángel tiene que despertarlo. Le da unas palmadas y lo despierta. Le dice, vístete, póngase las sandalias. La mirada de Pedro estaba arriba. Él no sabía si lo que estaba pasando era cierto. Y esto es lo que pasa en nuestras vidas cuando nosotros tenemos nuestra mirada en Dios. Cuando yo estoy viendo para arriba, a ninguno de ustedes lo puedo ver, solo a Dios. Y ahí es donde empieza a actuar nuestra fe. Pedro confiaba plenamente en que algo iba a suceder, porque dice, vístete, ponte las sandalias, ponte la capa. Pedro lo hace y dice, y el mismo texto nos dice, ¿verdad?, que él no sabía lo que estaba pasando en ese momento, pero Pedro lo hacía. Pedro obedecía. Y yo sé que a veces es difícil entender la voluntad de Dios en las situaciones o en las circunstancias complicadas de nuestra vida. Yo sé que es difícil entender lo que Dios está haciendo. A veces no entendemos por qué he durado tanto tiempo sin trabajo. A veces no entiendo por qué estoy teniendo esos problemas, por qué estoy teniendo esas situaciones, por qué esta persona está tan enferma, por qué sufrimos tanto con esta persona. A veces no entendemos porque nuestra humanidad nos hace imposible poder leer o ver la mente de Dios o ver su voluntad y lo que Él tiene preparado. Y vea que el mismo Pedro sabía que era imposible entender lo que iba a suceder, pero él simplemente obedeció. Y me encantó el ejemplo que dio Rodri la semana pasada. Normalmente nosotros queremos dar 15 pasos, pero Dios nos dice, de solo uno. Ok, Dios, ¿ahora qué sigue? De otro paso más. Pero nosotros humanamente queremos dar 15, 20 pasos más adelante, porque eso no es lo que el deseo de nosotros quiere hacer. Pero no entendemos que tal vez no es la voluntad de Dios y tal vez es lo que nosotros queremos hacer en este momento. Yo recibo el correo del cónsul, efectivamente, 7 minutos después, ya íbamos en el carro camino al apartamento de nosotros. Yo le había explicado a él el caso de la situación, él nada más me responde con la lista de requisitos que ocupamos y dentro de la lista decía que duraba más o menos 7 días el proceso. Yo no le dije a mi esposa que duraba 7 días, yo le dije, por fe, hoy vamos a recibir esta visa. Ella no sabía eso, se dio cuenta hasta después que el cónsul le había dicho que 7 días. Llegamos al apartamento, no teníamos internet, porque yo dije, no vamos a gastar plata pagando internet porque nos vamos a ir, cuando venimos lo hacemos. La refri estaba vacía, no teníamos nada de comer, la refri de hecho estaba apagada, la cocina desconectada, todo recién pasados a un apartamento nuevo. Yo compartiendo el internet de mi celular a la compu de ella para que ella pudiera llenar el formulario. Yo decía, venga, pónganse en la pared, tomándole la foto, yo tomándole foto a los pasaportes, subiendo los archivos. Me llega el mensaje de Lice, le ha consumido el 80% de su internet. Y yo decía, Dios, no puede ser posible, ¿verdad? Y me faltaba subir varios archivos y yo no. Y seguíamos en toda esa situación. Había que pasar a Office Depot a imprimir un documento. Teníamos que pasar al banco a pagar el costo de la visa. Entonces, era un caos, era un caos. La aerolínea, la muchacha, en su fe nos había dicho, si llegan antes de las 2:20, puedo ponerlos en el siguiente vuelo. Y nosotros, ok, perfecto, esa es la meta. El cónsul dejaba de atender a mediodía y el vuelo salía a las 8:30 de la mañana. Entonces, en ese rango de tiempo, eran las 9 y casi 10 cuando llegamos al apartamento, a empezar a hacer todos los papeles. Entonces, teníamos muy poquito tiempo para hacer todo. Pero yo estaba confiado de que ese día nos iban a dar la visa, que algo iba a pasar. Yo tenía mi mirada en Dios esperando que Él hiciera algo. Y nosotros empezamos a llenar todos los papeles, todos los formularios, enviar todo, confiados en que algo sucediera. Mi fe estaba en que tal vez el día siguiente podía pasar algo. Seguimos leyendo el texto. En el versículo 12 dice, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al conocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir.
Pedro está a la puerta, exclamó. Estás loca, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta, lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Yo sabía que tenía que llegar al Banco de Costa Rica a pagar, entonces yo soy una persona que trata de calcular todo y como ser un poco más estratégico en cómo hace las cosas. Yo dije, imposible no ir al banco de Santa Ana. Empiezo yo a buscar cuál es el banco más cercano de la oficina. Para los que no saben, queda en Torre Mercedes, el consulado de Brasil, ya ahora saben. Entonces dije, voy a ir al Banco de Costa Rica que está en Paseo Colón, cerquísima ahí, ¿verdad? En 2 toques lo hacemos. Yo estaba en el banco haciendo fila. Mi esposa estaba fuera en el carro, nada más esperando. Yo dije que no venga un tráfico porque ella estaba en una zona donde no podía parquear. Pago, eran las 12:10. Ya nos habíamos pedido el chance de poder ir a que nos atendiera el cónsul. Yo dije, no importa, lleguemos tal vez a dejar los papeles, tal vez algo pase, no sé. Llegamos al lobby de Torre Mercedes. El guardia encargado no nos deja subir. Dice, no, ahí atienden hasta las 12, ya nadie puede subir. Todos, o la mayoría conocemos, ¿verdad? Como los consulados son bastante estrictos en la seguridad. Claro ejemplo, la embajada americana, ¿verdad? Como las paredes que tienen y todo, ¿verdad? Cualquier consulado es súper seguro, entonces él no nos quería dejar subir. Yo le decía, le insistía, bueno, a las 2, dice que dejan de atender al público, porfa, déjenos ir, vea lo que pasa. Mi esposa andaba una blusa que decía como recién casada, entonces ella lo hizo con la intención de que tal vez, ¿verdad? Como durante el viaje algo nos pasara, ¿verdad? Como en la aerolínea nos dieran algo, o llegando al hotel algo, ¿verdad? Como... Entonces ella le dice, vea, nos acabamos de casar, porfa, no sé qué. Yo agarro mi celular, según yo, llamando a la oficina arriba para que el muchacho entendiera que era algo muy importante. Nos deja subir. Yo dije, bueno, no importa, vayamos a dejar los papeles. Nos topamos a la muchacha que está en el lobby y nos dice, ustedes son los de la luna de miel. Y yo, sí, esos mismos que han llamado como 500 veces preguntando y preguntando. Estamos ahí, ella empieza a revisar los papeles. Me dice, el cónsul anda almorzando. Si ustedes quieren, se esperan a ver qué pasa. Y nosotros, bueno, y no tenemos otra. Mejor nos sentamos aquí y esperamos, ¿verdad? Empezamos a hablar, a calcular todas las situaciones posibles que podíamos hacer. Si íbamos al siguiente día, bueno, llegábamos a este hotel y no sé qué, ¿verdad? Como calculando todo lo que puedo hacer. La muchacha que estaba ahí ayudándonos, de verdad, ella estaba como deseosa y ansiosa de ayudarnos. Ella también estaba como ansiosa. Ella se levantaba y iba a ver si ya el cónsul había terminado de almorzar y se sentaba. Y yo, no, todavía no. Se levantaba y, no, todavía no, ya casi. En un momento se agarra los papeles y se va a hablar con el cónsul adentro y viene y nos dice, sí, él les va a ayudar. 15 minutos y ya tienen la visa. Y de hecho, 15 minutos, le toman las huellas dactilares a mi esposa, nos da el pasaporte, salimos, nos montamos en el carro. Gracias a Dios, no había presa en San José. Era un milagro, ajá. Entonces aquí es donde yo empiezo a asociar esta historia con esto. Yo decía, ¿cuántos ángeles Dios nos puso en el camino? ¿Cuántos ángeles, cuántas personas Dios nos puso a nosotros hasta que no hubiera presa en San José para poder llegar a Santa Ana, recoger otra vez el equipaje, montarnos en el carro? Mi amigo nos estaba esperando en Terrazas, pasar por él para que él se pudiera volver con el carro. Hasta esto, que mi amigo estuviera ahí almorzando en Terrazas para que nos pasara apenas por él. Y yo digo, ¿verdad? Como Dios nos puso ángeles en nuestra vida para nosotros, en esta situación, para nosotros poder llevar a cabo esa situación. Vamos corriendo en el aeropuerto, era como una película. Y esta muchacha Rode me recuerda mucho a la muchacha del counter, de la aerolínea, porque precisamente ella estuvo en la mañana y también estaba en la tarde. Entonces nosotros corriendo con pasaporte en mano, ¡lo logramos! ¡Lo logramos! La muchacha no se lo creía. Yo decía, ¿cuántas veces esta muchacha tuvo la misma situación constantemente todos los días? Y que alguien lo lograra, ella tampoco se lo creía, ¿verdad? Entonces yo me imagino al Rode también, ver a Pedro en la puerta y dice, no, imposible, y sale corriendo y no le hable a Pedro, ¿verdad? Pero me encanta la actitud que también Pedro les comunica a ellos. Me encanta que la iglesia sigue orando. La iglesia es constante en la oración, la iglesia sigue ahí,
orando. Y me encanta que en el versículo 17, en 16, entre tanto Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta, lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo las señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y quiero que pongamos énfasis aquí. Cuando mi esposa y yo nos montamos, bueno, la historia no termina ahí porque se hace muy larga la historia, pero nosotros llegamos al counter y no había espacio en los siguientes vuelos. Entonces fue otro tiempo de auguria y de ok, ¿cómo hacemos? Entonces tuvimos que esperar hasta que el vuelo se cerrara para que ella pudiera meternos en el vuelo. Faltaban 4 personas de que se chequearan y dijo, si esas 4 personas no llegan, ustedes pueden ir. Entonces fueron 5 minutos, los 5 minutos más largos de mi vida, ¿verdad? Esperando que el vuelo se cerrara y que nos colocaran en el vuelo. Pero cuando nosotros logramos sentarnos en el avión, lo primero que yo le dije a mi esposa es como, esto es un milagro. Esto fue Dios. Aunque nosotros nos movimos de arriba para abajo haciendo todo, esto es un milagro. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con las situaciones o las circunstancias de nuestra vida. Que oremos fervientemente, constantemente, que estemos enfocados en Él. Para que cuando Él responda acorde a su voluntad, nosotros podamos darle la gloria a Él. No fue Manuel, no fue Mary Jo, fue Dios el que movió todas las piezas para que pudiéramos tener eso. Y la gloria es de Dios. Y Pedro lo sabe. Dice que Pedro cayó en cuenta de esto. Y él supo que fue Dios quien lo sacó de la cárcel. Y Dios quiere que nosotros también utilicemos lo que Él hace en nuestras vidas, los milagros que Él hace en nuestra vida, para testificar sobre Él y contarle a otros. Nosotros recién llegados de la luna de miel, esta historia se la contábamos a todo el mundo, porque fue un milagro y fue Dios obrando en esta historia, porque nosotros queríamos que la gente se diera cuenta de lo que hizo Dios. Nosotros lo contábamos, teníamos un grupo de vida de los chicos de Zoé y aprovechábamos cualquier momento para meter la historia y vea chiquillos, esto es Dios, ¿verdad? De hecho, fue increíble porque a la semana siguiente que llegamos tuvimos el estudio con Zoé y surgió la pregunta de ¿qué es el favor de Dios? ¿Verdad? Estamos leyendo en el texto qué es el favor y yo digo, ok, esto nos pasó. Y yo creo que nosotros recibimos el favor de Dios. Entonces, constantemente usamos lo que Dios hace en nuestras vidas para testificar sobre Él. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y quiero aprovechar que estamos hablando de oración. Tenemos oportunidades aquí en la comunidad para que nosotros incentivemos más la oración. Y nosotros debemos de aprovechar esto. Viene Fuego 24 y qué chiva sería ver a toda la comunidad, como lo hacía la comunidad en Hechos, reunidas, orando fervientemente, constantemente, sin parar, sin descansar, orar y orar y orar y orar. Y qué chiva que ahora tenemos el chance de hacerlo con los niños, los jóvenes, los adultos, los hombres, las mujeres, todos en conjunto orando. Entonces yo quiero que aprovechemos también las oportunidades que nosotros como comunidad aquí tenemos para orar. Y por último quiero rescatar esta actitud de Pedro. Pedro nos da a entender que su mirada estaba en Dios. Su mirada no estaba en él. Estaba dormido, tranquilo, en el piso. A que si Dios hacía algo, lo hacía, fuera positivo o negativo, él se iba a someter a la voluntad de Dios. Él iba a estar tranquilo de que lo que pasara iba a ser Dios. Y esa es la actitud que nosotros ocupamos. Ocupamos que la gloria sea para Dios, ocupamos que las cosas sean enfocadas en Dios y no en nosotros. Dios quiere que nosotros, a través de la oración, poco a poco, vayamos moviendo nuestra mirada de nosotros a nosotros mismos, donde no podemos ver nada. Ir alzando la mirada y ponerla en Él. La oración hace que nuestros ojos estén en Dios y en nada más. Y Dios nos trae paz, Dios nos trae tranquilidad a nosotros. El mismo libro que de la frase que les leí ahora,
encontré otra frase increíble y me impactó muchísimo, que decía que cuando nosotros trabajamos, trabajamos, pero cuando nosotros oramos, Dios trabaja. Y ese es el efecto de la oración. Es que Dios es el que debe tener el control. Es Dios el que tiene que trabajar. Es Dios el que tiene que orar en cada una de las situaciones que nosotros estemos. Porque es a Él a quien le toca. Nosotros podemos colaborarle, ser parte de. Pero nuestra primera acción en todas las decisiones de nuestra vida, en todas las circunstancias de nuestra vida, debe ser orar.